Todo para agradecerles el esfuerzo que hicieron de ir. Me acuso de mi negligencia de haberme avisado como tan encima, tanto que amo a la Virgen de Guadalupe y sin embargo, pues no sé, tuve una nebulosa en mi alma que no me dejó estar atenta a la fiesta. Pero le agradezco enormemente a los que le hicieron el homenaje de ir. Yo le pedí tanto a la Santísima Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, porque ustedes, yo les conté, ¿no? Que mi aproximación a la Virgen fue con ella, porque cuando recién el testimonio, recién regresé yo del testimonio, yo tenía un don de visión muy grande que Dios me había dejado, de manera de que yo podía ver las almas de las personas, su vida, sus pecados, era un don muy grande. Y antes de que me llamaran a decirme una mentira, yo ya sabía que me iban a decir una mentira. Y pues yo sabía, por gracia de Dios, no, obvio que no era nada más en ello bien pecadora, pero el Señor me regresó con ese don. Y entonces yo podía ver las almas por dentro y ver el mundo espiritual. Yo iré con esa visión inmensa del mundo espiritual de manera de que yo veía los demonios, yo veía cuando los demonios se empezaban a cansar a las personas, cuando por ejemplo yo estaba dando el testimonio y como empezaba una persona a moverse mucho y como a desesperarse, a no quedarse quieta. Y yo veía cuando se empezaba a mover el demonio dominante, o sea, nosotros siempre tenemos un pecado dominante que nos somete. Y a veces no es el pecado más gordo, que es más notorio, sino un pecado que es repetitivo, que se hace desde la infancia y no nos damos cuenta. Y como es una acción repetitiva mala, pues se hace parte de nuestra propia personalidad y no hacemos nada por cambiarlo. Y ese siempre abre la puerta para que vuelva el alma y caiga, porque es un pecado que usualmente no confesamos, porque no lo consideramos pecado. Y ese es, es como el demonio dominante, el que abre la puerta y el que maneja a la persona. Entonces, cuando yo estaba en un testimonio, yo veía como ese demonio dominante se paraban dentro del alma y se salían y me miraban con un odio y me decían, te odio, maldita, son míos. Uy, era difícil, ustedes no se imaginan lo complicado que fue para mí toda esa parte y empezaban a contorsionarlo y entonces a moverlo, a desesperarlo, a cansarlo, a adormecerlo, de todo para sacarlo del testimonio. Y entonces, claro, imagínense, yo veía, pero perfecto todo eso y yo veía cómo empezaban a llamar a otros demonios de otras personas y no, en un momento, una vez en Florencia, yo vi cómo se abrió una boca gigante en una esquina de la iglesia y empieza a rodear como si fuese una grandísima boa espantosa con unos pelos horribles, o no, no, una mirada espantosísima y se me voltea y se para y me dice, son míos. Y me dice, te odio, maldita, y me los llevo porque son míos. Y yo, Dios mío, yo imaginé yo viendo esas cosas y a la vez hablando, y yo así me ponía a llorar y de la preocupación, de ver cómo esas cosas se llevan a esas personas y de un momento a otro casi todo el mundo se paró de todos los que entorchó esa cosa y se los llevó y se los llevó, ellos se salieron y esa cosa ¡pua! Se abrió una boca y se cerró después de que lo sacó. Y así eran unas batallas impresionantes las que yo vivía desde el principio. Entonces, también veía a nuestro Señor y me alegraba el corazón cuando lo sentía que pasaba cerca y me consolaba. Y también veía a los ángeles, pero también empezó un ataque terrible, terrible del demonio contra mí, pero terrible, pero terrible. Cuando yo ya empiezo con la misión fue un ataque pero espantosísimo.
Entonces empiezo a ver cada vez que yo, por ejemplo, mencionaba, quería pensar en la Virgen, ahí mismo se me aparecía una imagen como si fuera de la Virgen de Fátima y me decía, pequeñita, yo te amo, pero una voz así toda dulce. Yo estaba en la cama, ya mi marido estaba dormido y se me aparecía esa cosa con una luz inmensa. Entonces yo al principio me alegraba, ¡ay, la Virgen! Pero el Señor me decía, desconfía, desconfía de las apariciones. Míralo siempre en una aparición a los ojos, si no tiene brillo, es el enemigo del alma que te está engañando. Y entonces cuando yo la estaba mirando me emocioné todo, cuando me dice, pequeña, te amo, gracias por amar a mi hijo, gracias por servirlo, gracias por tu sí incondicional. Y entonces yo empecé a pensar, pero la Virgen, ¿cómo me va a estar levantando el ego si es que el problema mío es la soberbia? Y empezó a hacerme muy raro lo que ella estaba diciendo. Y después me dice, y yo trato de mirarle a los ojos y los ojos no tienen brillo. Y yo, Señor, Señor, empiezo ya como a orar en mi interior. Cuando me dice, gracias por salvar almas para mi hijo. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que es el diablo. Yo no salvo, yo no soy nada, el que es Dios, yo no soy nada. Y yo solo soy una nada en las manos de Dios, como dice el mismo Jesús, dice, siervos inútiles cuando hagan lo que tienen que hacer. Y cuando me dice que yo salvo almas, y yo en nombre de Cristo Jesús, fuera. Y sangre de Cristo, cúbreme. Y así, entonces, ¡pah!, se explotaba esa cosa furiosa y dejaba un olor horrible, horrible en mi cuarto, que solo lo percibía yo. Y no, dificilísimo. Y una vez yo me ponía a esperar que mi esposo se durmiera para empezar a leer un poquito la palabra de Dios, porque el Señor me dijo que me iba, que tenía que acercarme a la palabra y que en Juan yo siempre me iba a encontrar con él. Entonces yo empecé a leer por la noche cuando mi esposo se dormía, pues el Evangelio de San Juan. Y, y cuando yo estoy leyendo así, cuando siento que me están mirando y cuando volteo, levanto los ojos, veo un ángel hermosísimo al pie de mi peinador, bellísimo, bellísimo. Y entonces me emocioné, yo, ay, se me está apareciendo un ángel porque estoy leyendo la palabra de Dios y me alegré cuando volteo a mirarle los ojos, veo que no tienen brillo. Qué aterradora experiencia. Yo, sangre de Cristo, cúbreme. Y se le explota al diablo el disfraz, o sea, el diablo se odia tanto porque siendo fue tan hermoso en el cielo, entonces él trata de conservar esa hermosura. Entonces, y él lucha por verse hermoso, que se vea la hermosura que él tenía, pero es tanta su maldad y su odio que es una criatura terriblemente, aterradoramente espantosa, que si yo me acordara bien cómo es el diablo y no a través de la gracia de Dios, yo me moriría, yo me estallaría de terror, de pánico, al diablo, como lo vi allá, solo por gracia puedo. Al principio era tanto mi terror de haber visto, saber que el diablo existía, porque yo pensé al final de mis años que el diablo no existía y yo decía que el diablo lo habían inventado los curas para tener subdesarrollados los pueblos. Y yo decía, si uno se muere no hay nada, no hay nada. Y cuando el padre me dijo que el diablo no existía, pues peor, ¿no? O sea, yo dije, lo único que medio me detenía en mis andanzas era el miedo al infierno. Y cuando él dice que no hay infierno y que no hay diablo, pues ahí sí que me desboqué. Pobrecitos esos padres cuando se les mete Lucifer y dicen esas cosas, que el diablo no existe. A mí se me da mucho guayao cuando yo escucho esas cosas y me asusta. Yo, ay, Dios mío, ¿cómo será cuando se muere este padre? Y, y entonces para mí fue terrorífico en mi experiencia saber que el diablo existía. Entonces el diablo, sabiendo que yo tenía miedo a eso, también se aprovechó para encontrarme en mi lado débil.
Y entonces, ¿cómo se me hizo débil? Ah, bueno, en cuanto al ángel, cuando llegó sangre de Cristo, pues él no puede sostener la belleza que lucha a tener y por eso la gente hoy en día es imagen de él, porque lindos por fuera, preciosos, él lucha por mostrar la parte linda que tiene, pero en medio usted dice sangre de Cristo y se le explota esa belleza que ya no tiene y se ve la inmundicia y el horror y el terror que ocasiona su propia esencia o presencia, yo no sé cómo llamarlo, es horrible, o sea, ese espíritu inmundo es tan horrible que ni siquiera voy a hablarle de ellos porque para qué, pero es espantoso. Y entonces el diablo nos enseña a nosotros, nos tiene igual, que hagamos ejercicios, que estemos lindos, que nos veamos bellos, pero que no se confiesen ni nada, y las almas podridas, llenas de demonios, muertas, engusanadas de pecado, llenándose de deleites y placeres, pero muertas a la vida eterna, a la gracia, a la vida de Cristo, a la vida eterna. Impresionante, y el diablo lo anestesia a uno porque uno no se da cuenta que está muerto. Bueno, pues todo esto, ¿por qué lo digo? Ah, bueno, entonces con el ángel, cuando yo digo sangre de Cristo, se le explota la belleza y veo al demonio horrible y se me bota furioso. Y yo duré unos días que ni podía conmigo. Uy, mi alma se entenebreció. Yo me sentía como en un vacío, como en una oscuridad, como en un sinsentido terrible, terrible, terrible. Cuando esa cosa se botó. Entonces yo empecé a cogerle pánico, yo no me atrevía ni a nombrar la Virgen María porque a mí mismo se me aparecía esa cosa, ahí mismo se me apareció esa cosa, levantándome el ego, y pues obvio que la Virgen María eso, imagínate yo bien soberbia y esa cosa a levantarme el ego y a decirme que por mí es que la gente se convierte, pues imagínate qué miedo me estaba abriendo de nuevo las puertas para la perdición, pero el Señor me advirtió harto que yo tuviera cuidado con eso, entonces yo siempre, sangre de Cristo, cúbreme, pero entonces yo no, entonces ¿qué pasó? Que fue tanto que se me aparecía el diablo en forma de la Virgen que yo le cogí miedo a la Virgen. Yo estaba empezando, nadie acuesta diablo, amanece santo, Dios no me mandó santa, me mandó la misma Gloria Polo con la experiencia vivida de la misericordia de Dios, de que me saca de las profundidades más terribles de casi el infierno, pues no entré a él porque el que entra allá no sale, pero sí experimentando el terror de saber que era el diablo. Entonces yo decía, el amor de Dios lo tengo seguro, su misericordia me acompaña siempre y Él me ama apasionadamente, igual que ama a todas las criaturas del mundo. Entonces yo tengo seguro el amor de Él, pero el odio al diablo, claro, yo era muy lógica, muy racional todavía. Ese sí que es el grandísimo peligro y para mí aterrador era pensar en el diablo y tuve varias experiencias muy fuertes con el diablo que pronto le voy a ir contando. Pero en cuanto a esta que estoy contando con respecto a la Virgen, porque la Virgen, amo tanto a la Virgen de Guadalupe, entonces yo no mencionaba a la Virgen, no nada, yo no nada. Fue impresionante y yo ahí ni me atreví a mencionarla, pero yo sentía un hueco, un vacío en mi alma. Y yo decía, Señor, yo te quiero amar con locura por ti. Por eso yo no nombro a la Virgen, no nombro a los santos, a nadie, porque yo solo quiero vivir para ti. Pero eso también era mentira, porque no era solo porque yo amara a Dios, sino porque le tenía miedo a que el diablo se me apareciera en forma de la Virgen. Y entonces un sacerdote que nos acompañó mucho tiempo, le tocó irse para Ecuador y él me dice antes, dice, Gloria, le voy a traer mi tesoro. Entonces yo dije, ay, este padre tan pobre, ¿qué tesoro me va a traer? Ay, no, no, padre, usted no me traiga nada, no, padre. Él me decía, Gloria, le voy a dejar mi tesoro antes de irme. Y yo decía, Dios mío, va a traer un anillo, un reloj, quién sabe qué pensé. Cuando me llega, baja del taxi con un cuadro de la Virgen de Guadalupe, que es la foto que les mandé,
Y entonces cuando él se baja con eso, yo veo que es la Virgen, ay, yo sentí un elagio y se me va a aparecer el diablo. Y entonces yo, no, padre, lléveselo, lléveselo. No, 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 es que yo me voy para Ecuador y yo le voy a dejar mi tesoro. Es que yo me lo encontré en la comunidad por allá botado en un closet abandonado y todos los años de mi seminario aquí en Bogotá, yo lo estiraba y lo tenía de compañía y todo, pero ya para irme, yo no dije, no, yo no, yo sentí que yo no me lo llevaba para Ecuador, sino que se lo tenía que dejar a usted. Entonces yo lo mandé a recortar, porque era un original, un lienzo pues pintado, lo mandé a recortar porque ya estaba muy mal logrado, por eso no lo restauraron, que valía más la restauración, entonces él lo recortó y lo mandé a enmarcar y me lo dejó. Ay, y Dios mío, y entonces yo lo puse en el cuartico de atrás de mi consultorio y entonces, que ahí tenía como un oratorio, y claro, ya esto se modificó el consultorio, todo eso, pero en esa época era así. Y entonces yo, yo pasaba y ni la miraba, eso yo pasaba corriendo. Y para que vean pues que no hay una santa acá, es una pecadora, pero agarradísima de la misericordia de Dios. Y entonces yo no la miraba. Y un día, ay, me cogió tan grande ese vacío, un hueco en mi alma. Y entonces yo me entro al oratorio, pero pues ya no era, no sentía que era mi oratorio porque estaba la Virgen. Y entonces yo cierro los ojos sin mirar el cuadro y le digo, ay, Jesús de mi corazón, yo te amo tanto, pero siento un hueco en mi alma y no sé qué es porque no estoy plena, ¿qué me falta, Señor? Y después siento en mi corazón, digo, ¿es tu mamá? Y estaba la Virgen de Guadalupe. Entonces yo abro los ojos y la miro a ella. Y el Señor, tú sabes lo que estoy viviendo con ella. Pero si es tu mamá, tú eres el amor. Y si el hueco que tengo yo para llenar mi alma es el amor que tú quieres que yo tenga por tu mamá, tú eres el amor, dame el amor por tu mamá. Ay, pues más me demoré en decirle eso al Señor cuando, cuando se muere el suegro de mi hermana, y entonces yo les conté que se muere y entonces yo me voy a acompañarlos y veo, y llego allá y el alma sale a mi encuentro llorando. Y entonces, pero me mojaba, las lágrimas me mojaban de su alma. Entonces yo dije, en el nombre de Cristo Jesús, y solo en el nombre de Cristo Jesús y su santa voluntad, y pongo su sangre preciosa, divina, protegiéndome. Si es su voluntad de parte de Dios, ¿qué le pasa? Le pregunto yo al suegro de mi hermana, que estaba llorando, y me señala afuera, y veo a la Virgen María afuera, y él ese motor no estaba ni mi hermana ni nada, era como la hora del almuerzo, y todo el mundo había ido a almorzar. Cuando yo vine a Bogotá, me vine por tierra, a Neiva, perdón. Y entonces, yo, ¿es tu mamá? ¿No te la han dejado entrar? Y lloraba y me señalaba que la mamá estaba afuera, la Virgen. Entonces yo dije, llega mi hermana, le digo, ¿a quién no han orado como católicos? Entonces me dice mi hermana, pero ¿cómo? Si no ve que todos los hijos, tenía un montón de hijos, se cambiaron de religión y uno es de adventista, el otro yo no sé cuánto, bueno, un montón de religiones. Y cuando vamos a hacer una medio oración con mi esposo, que era católico, y una prima de nosotros, que estaba ahí, y ahí mismo nos caen y nos reprenden los protestantes y bueno, les hacen todas esas oraciones, diciéndoles que son malditos, bueno, todas las cosas que hacen los protestantes. Y entonces yo siento una vergüenza y empiezo yo a llorar también. Y yo dije, pues entre esos protestantes que están afuera y yo no hay diferencia, porque yo también tengo a la Virgen afuera. Y lo que el Señor me está mostrando es que esta alma está llorando porque necesita de su mamá, que es la Virgen, y los protestantes no se la han dejado entrar. Entonces dije, pues hermana, y a mi cuñado, nos arrodillamos aquí a orar por como católicos y a ver quién nos va a callar, porque el Espíritu Santo nos va a acompañar. Y éramos tres personas, los que nos arrodillamos, empezamos a hacer rosarios, después llegó mi sobrina, cuatro. Y, y yo cogí el rosario. Por primera vez empiezo a hacer el rosario lo había dejado cuando caí en el pecado y no había vuelto a hacer el rosario.
Y después del accidente, pues no lo hacía porque me daba miedo. Y cuando empiezo a hacer ese santo rosario, yo lloraba pidiéndole perdón a Dios por lo que le había hecho a su mamá. Y cuando yo estoy haciendo el rosario y los pastores y los hermanos de ellos trataban de entrar y no podían entrar, no podían entrar a reprendernos. Y yo lo hice con tanto corazón, yo lo hice con tanto amor, contemplando el misterio de cada misterio del rosario y llorando, pidiéndole perdón a Jesús por, por mi actitud y todo el desprecio que le he hecho a su mamá. Y fue cuando entró la Virgen. Y cuando entró la Virgen, entró como la Virgen de Guadalupe, de azul, se le veía más azul, era tan brillante, pero pues yo sabía que ella era. Y cogió a el alma del papá de mi cuñado y se salieron así, se empezaron a subir. Yo me vine tan contenta, yo me vine tan contenta. Y desde ahí ha sido un amor dado por Jesús, por su mamá, por la Virgen María. Y también ayudada por Radio María, porque a mí me invitaron a Radio María y pues si me preguntan que cómo es mi relación con la Virgen, imagínense yo viviendo eso. Entonces yo contesté, pues ella es tan buena suegra, que ella no es celosa de que yo solo le quiera a su hijo. Fue una manera de decir la verdad, porque era la verdad en ese momento que yo no le tenía el corazón abierto a la Virgen. Y desde ahí ella me ha acompañado y por eso la quiero tanto. Y por eso le agradezco a ustedes que hayan ido. Y, y qué, y cuando yo le pedí a la Virgen que le diera un regalito, fue lindo. Y ay, madrecita, revístele sus almas. Ayúdalos, que no salgan con el mismo vestido que vienen a misa. Tú que eres buena madre, que nos amas tanto, intercede para que el vestido de sus almitas salga más bonito. Y es cuando empiezo a ver, a ver cómo caen esa cantidad de escarchas. Cuando recién la primera experiencia con la Virgen María, cuando me invitan a, a una, a un testimonio, yo veo que caen un montón de escarchas, pero yo no sabía que eran escarchas ni nada de esas cosas. Y entonces era en el Teatro Patria y era un montón de jovencitos que está dando yo el testimonio. Y cuando yo estoy dando el testimonio, se llenó de escarcha, 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 pero escarcha en abundancia. Y entonces yo dije, uy, pero estos serán efectos especiales que pagan, que tienen acá. Y me preguntan, soldadito, ¿y qué es todo esto? Y entonces yo le digo, no sé, me imagino que serán efectos especiales. Pero después el cuadro de mi consultorio empezó a botar muchísima escarcha y unas escarchas hermosísimas como las de hoy plateadas, un blanco como diamante y oro. Y bueno, ya después ya dejó de botar escarchas, pero fue como es una experiencia hermosa de la Virgen. Por eso, gracias, hermanitos, los que nos acompañaron. Para mí era una fiesta muy especial. Y desde ahí, la Virgen María no me ha soltado. Y ahora ya no siento ese hueco en mi alma ni ese vacío que me ayudó Jesucristo a llenarlo. Y era lo que me faltaba, el amor de la Virgen. Y a través del amor a la Virgen, volver a retomar las armas que tenía cuando era pequeñita. Y con las armas que es el Santo Rosario, acompañado de la adoración al Santísimo, empezar a recuperar un inmenso amor por las almas y un deseo inmenso de que todos vayamos al cielo. Bueno, gracias por haberme acompañado, Dios los bendiga. Y qué lindo, la mamita María estaba muy contenta porque oramos entregándole nuestros hijitos abortados y pidiéndole a la madre que intercediera ante su hijo
para que nuestros hijos que sobrevivieron, que no fueron asesinados en nuestras entrañas, sean liberados del espíritu inmundo, del ateísmo, del satanismo, de las aberraciones, de los vicios, de las depravaciones, el espíritu de muerte que abrimos en nuestras entrañas cuando matamos a nuestro hijo y en ese sacrificio diabólico que fue el asesinato del aborto de nuestros propios hijos, salieron por nuestras entrañas todos estos demonios que lamentablemente han tomado a muchos de los hijos nuestros y nos ha tocado doblar tanta rodilla orando por la conversión de ellos. Y sentí esa presencia tan grande de la Virgen, la sentí tan